Muy buenos días a todos los que se están conectando aquí al Facebook de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Son muy bienvenidos a compartir este tiempo que vamos a estar estudiando la palabra del Señor, pidiéndole a Él que Él pueda hoy manifestarse en nuestras vidas. Eres muy bienvenido de quedarte en este tiempo y compartirlo con nosotros, tú que tal vez no lo has hecho nunca. Hoy vamos a estar compartiendo de su palabra. Y también es muy bienvenido y lo invitamos a que pueda compartir esta publicación con sus amigos, con sus contactos, con su familia, para que ellos también puedan recibir la palabra del Señor en este día domingo. Mientras esperamos que más personas puedan conectarse y también que usted pueda compartirlo, podemos dedicar un tiempo a la oración en esta mañana, un tiempo en comunión con nuestros hermanos que están en sus hogares, en sus casas, reunidos, un tiempo con el Señor también. Así que vamos a orar a nuestro Señor Jesucristo, pidiendo que Él esté obrando, entregando este tiempo en sus manos. Y también vamos a orar por nuestra hermana Agustina, una hermana que también transmite y comparte la palabra del Señor a través de las redes. Ella está internada en este momento y necesita de la fortaleza del Señor. Así que vamos a estar orando por ella, que el Señor esté orando en ella, en su familia, y que si Él así lo ha dispuesto pueda hacer también un milagro y obrar en su salud. Así que vamos a orar todos juntos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos permites una vez más compartir tu palabra. Gracias, Jesús, porque tú has preparado este día, este tiempo, Señor. Jesús, y tú nos has regalado una nueva oportunidad de acercarnos a ti. Gracias, Jesús, porque este hoy, Señor, es una nueva oportunidad para nosotros, para el mundo entero, de acercarse a ti, Jesús, de arreglar cuentas, sabiendo que tu venida se acerca, Señor. Que podamos aprovechar este hoy, Jesús, que podamos aprovechar este tiempo que tú nos regalas para estar contigo, Señor, para escuchar tu palabra, Jesús. Te pedimos, Señor, que tú estés bendiciendo esta transmisión, que estés bendiciendo a aquellos que escuchan, ya sea por primera vez, a los hermanos de la iglesia, Señor, que tú estés obrando y bendiciendo y manifestándote con poder y gloria, Señor, en sus vidas. Te pedimos por la vida de nuestra hermana Agustina, Señor. Ella está internada, Jesús, tú sabes la situación, tú conoces todo, Señor. Que tú puedas obrar en su salud, fortalecerla, Señor. Llenarla de tu vigor, Jesús, bendecir su familia, bendecir a los médicos, Señor, todos aquellos que están allí con ella, que tú seas abriendo puertas, obrando, guiando, Señor, todo procedimiento, Jesús. Tú puedes hacer un milagro si tú quieres, Señor, solamente debes decir la palabra, Cristo. Bendiga este tiempo, Señor, para ella, que ella pueda experimentar tu presencia, Señor, y tu fortaleza. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Cristo. Amén. Amén. Cita con el especialista. 4 de octubre, 4 del 10, cita con el especialista. Es muy importante que nosotros con regularidad podamos asistir a diferentes chequeos con el médico. Es importante que podamos visitar a nuestro médico clínico y a los diferentes especialistas según lo necesitemos. Eso debe ser parte de nuestra agenda, ya que si hay algún tipo de anomalía en el funcionamiento de nuestro cuerpo, puede ser detectado a tiempo. Entonces debemos cuidar nuestro cuerpo, es algo que debe ser parte de nuestra vida, el preocuparnos por el bienestar de nuestro cuerpo. Y en esta mañana vamos a hablar de una función en nuestro cuerpo que es muy importante. Si bien todas son importantes, esta función es muy importante y a la que a veces no prestamos atención. Visitamos al especialista solo cuando tenemos alguna dolencia o alguna afección, pero no tomamos esta visita como primordial. Hoy vamos a hablar acerca del oído y del sentido de la audición. ¿Qué es la audición? Es la capacidad de percibir un sonido por medio del sentido del oído.
Este es un proceso que está formado por diversos procedimientos fisiológicos y psicológicos que permiten que las personas puedan captar sonidos. Cuando las ondas del sonido atraviesan el aire y llegan a las orejas, comienza un proceso en el ser humano que involucra diversos huesos, nervios, células y membranas. En esta última instancia, las vibraciones que se generan por las ondas sonoras se convierten en impulsos nerviosos que son interpretados por nuestro cerebro. Por tanto, podríamos decir entonces que el órgano con el que en realidad escuchamos es el cerebro. ¿Y por qué es tan importante el sentido de la audición? Oír nos permite interactuar con el medio que nos rodea, la naturaleza, con las personas. Oír también nos permite llevar una vida social, poder comunicarnos con otros, poder trabajar, poder desarrollarnos en un ambiente laboral. Nos ayuda también a estar a salvo, nos advierte de peligros potenciales y nos alerta de situaciones adversas. Un audiólogo clínico y audioprotesista, José Caballero Catoira, él dice acerca de este sentido: oír y oír bien nos resulta esencial para poder vivir y compartir la vida de manera más plena. Los problemas de audición nos pueden llevar a tener sentimientos de soledad e incluso a la depresión. Nuestra capacidad de oír nos proporciona una enorme fuente de información. Alguna de esta información es obvia y otra apenas la percibimos, pero combinada es el puente entre el mundo y el mundo que interactuamos y cómo interactuamos con él. Entonces es muy importante que cuidemos nuestra salud auditiva, que cuidemos nuestros oídos, porque de ellos depende mucho nuestra calidad de vida y nuestra capacidad para interactuar con el mundo. Hay diferentes tipos de afecciones que pueden alterar el oído y nuestra capacidad de oír, o directamente anular dicha capacidad. El oído está compuesto por tres partes, o se divide en tres partes: un oído interno, un oído medio y un oído externo. No le estoy dando una clase de fisiología, sino simplemente es introducirnos en el tema para que podamos entender un poco más su palabra luego. Dijimos que el oído está compuesto por tres partes: oído interno, oído medio, oído externo. Para oír y oír bien, necesitamos que estas tres partes puedan funcionar correctamente. Primero, las ondas sonoras ingresan a través del oído externo, luego llegan al medio y producen vibraciones en el tímpano que son transmitidas hacia el interno por medio de los osículos, que son los huesos muy pequeñitos que tenemos dentro del oído. Finalmente, los impulsos nerviosos viajan desde el oído interno hasta el cerebro, donde allí son identificados como sonidos. Cuando alguna de estas partes se ve afectado, el proceso de oír no puede llevarse a cabo con precisión. Vemos entonces cuán importante es este órgano y el sentido, ¿no?, que nos proporciona, que es el sentido de la audición. Cuán importante es cuidar este órgano, al igual que todos los órganos debemos tener un cuidado, y como lo dije al principio, sobre todo en nuestro cuerpo, y poder asistir asiduamente a los controles pertinentes para evitar cualquier tipo de anomalía. Y en el caso de que haya alguna afección, también muchas veces, ¿qué hacemos las personas? Recurrimos a la automedicación. Y es muy importante no recurrir cuando tenemos problemas de oído, porque es un órgano tan delicado que no debemos recurrir a este método, que es el método de la automedicación, porque es un órgano, como lo dije, lo repito, tan sensible que podríamos ocasionar un daño mayor.
De la misma manera que el sentido de la audición debe ser cuidado y controlado para que pueda funcionar correctamente, el sentido de la audición espiritual también debe ser cuidado y controlado para un buen funcionamiento, ya que a través de este oído espiritual o del sentido de la audición espiritual, escuchamos a nuestro Señor Jesucristo. Escuchamos sus palabras, las que edifican nuestra vida, las que nos hacen más como el Señor Jesús. Escuchamos sus consejos, escuchamos sus disciplinas, escuchamos sus órdenes. En fin, escuchamos la voz de nuestro Señor. Y si nuestro oído y por ende nuestra capacidad de oír no está en óptimas condiciones, su voz no llegará a nuestro corazón. Y así no accionaremos de la manera correcta. ¿Por qué es importante cuidar y ocuparnos de nuestro oído y nuestra audición espiritual? Porque cuidando nuestro oído y el sentido de la audición espiritual, también cuidamos nuestro corazón. Y ustedes me dirán que tienen que ver el oído con el corazón. Hay un informe médico acerca de estudios donde dice que el corazón y los oídos tienen mucho en común. Las personas tienden a tomar muy en serio las cuestiones del corazón y suelen ignorar la pérdida de audición por irrelevante. No nos damos cuenta a medida que perdemos la audición y lo tomamos como algo de poca importancia. Pero lo cierto es que el corazón y los oídos tienen mucho más en común de lo que la mayoría de las personas cree. Décadas de investigación apuntan a un vínculo entre salud cardiovascular y salud auditiva. En esta investigación, médicos Raymond y Kerschen revisaron esta investigación llevada a cabo durante los últimos 60 años sobre la salud cardiovascular y su influencia en la salud auditiva. El trabajo, que revisó 70 estudios, confirmó que un corazón saludable tiene un efecto positivo en la capacidad auditiva, mientras que la enfermedad cardíaca y el flujo sanguíneo insuficiente es probable que causen daño a los oídos, especialmente en adultos mayores. Otra investigación sugiere que la pérdida de la audición puede ser un signo temprano de enfermedad cardiovascular. Físicamente, fisiológicamente, el oído y el corazón están conectados. Espiritualmente, el oído y el corazón también están conectados. Si no cuidamos nuestra audición espiritual y si no prestamos atención a cómo funcionan nuestros oídos, nuestro corazón podría estar siendo afectado y nosotros no lo estamos percibiendo. La palabra de Dios que vamos a compartir en esta mañana, en Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 10, en la versión Reina Valera 1995, usted me puede acompañar en su casa. Sería muy bueno que estuviera con la Biblia allí a mano y que pudiera acompañarme en la lectura, si bien muchas veces se leen diferentes versiones y las leo, pero es bueno que uno también esté leyendo y mirando la palabra del Señor, porque el Señor también, a la vez que uno comparte su palabra, también Él habla a nuestro corazón. Hebreos 3, 7 al 10, en la versión Reina Valera 995, habla del reposo del pueblo de Dios. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. Por eso me disgusté contra aquella generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. La palabra de Dios aquí nos dice y nos pone de manifiesto una relación íntima entre el oído y el corazón. Una relación íntima entre el oír y la obediencia o la desobediencia. Una íntima relación entre el oír y el conocer a Dios y sus caminos.
Y podemos ver también otros versículos que nos hablan de esta relación entre el oído y el corazón. En Hechos 16:14 nos dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. En la nueva traducción viviente, dice: mientras nos escuchaba, en la última parte del versículo 14, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Y en la nueva versión internacional, en la última parte, dice: mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Entonces vemos una vez más como la palabra del Señor nos confirma que el oír está relacionado con el corazón, con el aceptar, con el responder. Está íntimamente relacionado con la obediencia o la desobediencia. Está relacionado a la voluntad de la persona, a la aceptación, a dar respuesta, a un accionar. Miren lo que nos dice el libro de Isaías en el capítulo 6, versículos 9 y 10. En la Nueva Biblia Viva, dice el versículo, desde el versículo 9 leemos y hasta el 10. Él dijo: ve, el llamado a Isaías, pero dile esto a mi pueblo: aunque una y otra vez oyen mis palabras, no quieren entenderlas. Por más que me ven hacer milagros repetidas veces, no quieren entender su significado. Quítales la inteligencia, tápales los oídos y ciérrales los ojos. No quiero que vean, oigan ni entiendan, ni que se vuelvan a mí para que los sane. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: bien, ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan. Entonces vemos que está íntimamente, hay una relación íntima entre el oír, el escuchar y nuestro corazón, nuestra capacidad de decidir, nuestra voluntad, nuestra capacidad de aceptar, de dar una respuesta. Aquí en Isaías vemos la palabra del Señor y vemos que Dios mismo le dice a Isaías. Isaías, y era el contexto que le tocaba vivir a Isaías. Esta era la clase de personas a las que Isaías debía ir a hablarles, debía ir con el mensaje del Señor. En este estado estaban, oyen y oyen una y otra vez, pero no quieren entenderlas. Escuchan, pero en su corazón no hay una disposición a entender, a aceptar. La respuesta no es positiva, sino que es negativa ante el mensaje. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Directamente el Señor dijo: no van a entender nada. Él mismo intervino allí. Él allí en estos versículos que hemos leído, si usted puede seguirlo leyendo, él habla del estado espiritual en que se encontraba el pueblo de Israel. Y de medio de este pueblo sale Isaías. Isaías pudo salir de medio de todo del pecado y de la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel. Y él es tocado y es limpiado. Sus labios son limpiados. Fíjense que implícitamente la palabra del Señor nos revela que los oídos también de Isaías fueron limpiados. ¿Qué dice Isaías cuando se presenta ante el Señor? Soy hombre inmundo de labios, y donde vivo personas son inmundas de labios. Hablan cosas totalmente opuestas a Dios. Porque cuando el oído se ve afectado, nuestra habla también se ve afectado. Entonces, cuando los labios de Isaías son limpiados, también sus oídos son limpiados y él puede escuchar ahora la voz de Dios. Cuando él puede, ese trozo de carbón ardiente llega hasta Isaías, toca y lo limpia, él puede empezar a escuchar recién el mensaje de Dios claramente y así transmitirlo a su pueblo. Pero ¿qué le dice Isaías? El pueblo a donde tú vas a ir escucha, 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 pero no entiende absolutamente nada.
No había una disposición a aceptar el mensaje del pueblo del Señor. El pueblo estaba totalmente con sus oídos tapados, enfermos, y por ende su entendimiento estaba también aturdido y estaba cegado. Isaías pudo escuchar a Dios y pudo responder a ese llamado. Miren lo que dice Mateo 13, versículo 18 al 23, la versión Nueva Biblia Viva. Y ahora les voy a explicar el simbolismo del sembrador para que entendamos y para reforzar lo que la palabra del Señor nos dice acerca de esta relación oído-corazón. El camino duro, aquí Jesús explica la parábola, del sembrador. El camino duro en que algunas de las semillas cayeron representa el corazón de las personas que escuchan las buenas nuevas del reino y no las entienden. No hay una disposición a a entender la palabra del Señor. Por eso cuando Satanás llega, les quita lo que se les sembró. El terreno pedregoso y poco profundo simboliza el corazón del hombre que escucha el mensaje y lo recibe con gozo. Hay una buena disposición, un ánimo pronto en recibir la palabra, pero no hay profundidad en su experiencia. Se quedan con lo que sienten solamente, con la emoción que produce, que obviamente todo nuestro ser se ve conmovido por el Señor cuando nosotros escuchamos el Evangelio y lo aceptamos, pero se quedan solo en esa experiencia, en lo que pudieron sentir, y las semillas no echan raíces profundas. Luego, cuando aparecen los problemas o las persecuciones por causa de sus creencias, el entusiasmo se le desvanece y se aparta de Dios. El terreno lleno de espinos es el corazón del que escucha el mensaje, pero se afana tanto en esta vida que el amor al dinero ahoga en él la palabra de Dios. Y cada vez trabaja menos para el Señor. La buena tierra representa el corazón del hombre que escucha el mensaje, lo entiende, lo obedece, porque dice, y sale a ganar 30, 60 y hasta 100 almas para el reino de Dios. Aquí podemos ver con un poco más de profundidad que hay una relación íntima o sobre esta relación entre el oír, el escuchar, el entender y el corazón. Aquí nos muestra de que si bien hay una intervención divina en la salvación del hombre, también tiene que haber una disposición en el corazón del hombre a aceptar el Evangelio. Muchas veces confundimos esto y tenemos que entender que como seres humanos tenemos libre albedrío, tenemos la capacidad de decidir, de tomar decisiones. Y no por eso siempre hay muchas personas que o culpan a Dios o culpan al diablo y anulan totalmente la responsabilidad de la persona. Aquí vemos que en el corazón del hombre hay una disposición a obedecer, a aceptar, a dar una respuesta ante el Evangelio. Y de eso depende permanecer en el camino del Señor como su discípulo. Tanto en Isaías como en Lidia, que son una de las dos personas que hemos hablado, vemos que hubo una voluntad dispuesta, hubo un accionar por parte de estas dos personas, tanto de Isaías como Lidia, a escuchar y a aceptar y a responder a la palabra del Señor. Y el Señor obró allí, limpiando la vida de Isaías y dándole entendimiento, tanto a él como a Lidia también, para que ellos pudieran entender y aceptar sus palabras. Esto nos hace ver la seriedad que radica en este sentido espiritual, que es en el de la audición, esta capacidad de oír. En Apocalipsis, el Señor termina los mensajes revelados a cada una de las iglesias. El que tenga oídos o el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias o dice a la iglesia. Esto nos revela que en cada iglesia
había muchas personas o muchos habían perdido el oído espiritual. El que tenga oídos, decía el Espíritu Santo. Es decir, que había muchos que ya no tenían oído. Su órgano ya no funcionaba directamente, ya estaban sordos, estaban anulados, es decir, que no tenían, es como si no tuvieran oídos, lo habían perdido. El que tenga oídos para oír, oiga. Y también habían perdido, no, muchas personas habían perdido el órgano, sino que muchas personas tenían el órgano, hablando espiritualmente, ¿no? Pero habían perdido la capacidad de usar, la capacidad de oír con ese órgano. Tenían oídos, pero no escuchaban. Y esto nos habla, según lo que hemos visto en estos versículos, que había muchas personas que directamente no tenían una disposición a escuchar la voz de Dios. Jesús mismo dijo y utilizó estas palabras mientras él ejercía su ministerio aquí en la tierra, cuando terminaba muchas de sus enseñanzas. El que tenga oídos para oír, oiga. Y en este estado debe ser un motivo de preocupación para la iglesia. Este estado en el sentido de la audición debe ser un motivo de alerta y preocupación para nosotros. Este estado, podemos decir, o lo que decía el Espíritu Santo a las iglesias, eran como pautas de alarma para la iglesia, para las congregaciones que recibían ese mensaje, para que ellos pudieran ir al especialista en oídos. ¿Y cuáles son las pautas de alarma que nosotros debemos tener en cuenta para saber si mi oído, mi sentido de la audición, está en buen estado o está enfermo? ¿Cuáles son estas pautas de alarma que hoy debemos pedirle al Señor que nos ayude y que nos revele para ver si nuestro oído está funcionando bien o tal vez está padeciendo alguna enfermedad? Primeramente debemos ser conscientes del tiempo espiritual que nos toca vivir. Eso lo hemos hablado y lo hemos desarrollado en otros mensajes, que debemos ser conscientes del tiempo espiritual que estamos viviendo. Miren lo que dice 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, en la versión Nueva Biblia Viva. Dice: la impiedad en los últimos días. También debes saber, Timoteo, que los últimos tiempos serán difíciles. La gente amará solo el dinero y se amará a sí misma. Será orgullosa, jactanciosa, blasfema, desobediente a sus padres, ingrata e impía. Serán tan duras de corazón. Nos refleja de que es una sociedad o hombres y mujeres que han dejado de escuchar a Dios, que jamás cederán ante los demás. Serán mentirosas, inmorales, crueles y opuestas a todo lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán iracundas, vanidosas y preferirán los placeres antes que a Dios. Aparentarán ser religiosas, pero su conducta desmentirá sus apariencias. No tengas nada que ver con esa gente. Podemos decir que era una advertencia a Timoteo acerca de la calidad de las personas que iban a rodear estos últimos tiempos. Unas personas que le habían dado la espalda a Dios, lo habían dejado de escuchar, lo habían abandonado voluntariamente, porque aquí hemos leído que habla de un corazón endurecido, personas que tenían ya su corazón endurecido. En este contexto social estamos viviendo hoy. Yo creo que este es un informe prácticamente sociológico que hizo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, del último tiempo. Con este tipo de personas nosotros estamos viviendo, y que el Señor nos ayude. Y si lo que hemos leído, alguna de estas características, está en nuestro corazón, hoy es la oportunidad de arrepentirnos. Amigo, amiga, hermano o hermana,
Si alguna de estas características que hemos compartido y hemos leído y la palabra del Señor nos habla, están en nuestro corazón, y esto lo hablo también para mí, que en esta mañana podamos arrepentirnos y cambiar de actitud. Porque allí Pablo estaba advirtiéndole a Timoteo que estas eran las personas con las que él iba a tener que lidiar, de las que él iba a estar rodeada, con las que él iba a tener tal vez una intimidad, un contacto permanente, que él tenía que huir y no tener nada que ver con esas personas, porque eso podía influenciar su vida. Por eso es importante que tengamos en cuenta el tiempo que estamos viviendo, tiempo espiritual. Y esta es la primera pauta de alarma, y que debemos estar siempre atentos, porque este es el tipo de personas que conforman la sociedad de hoy. Y nosotros somos parte de esta sociedad. Hay diferentes afecciones que pueden alterar o anular el sentido de la audición en nuestro cuerpo físico. De la misma manera, nuestro oído espiritual también puede enfermarse, y como consecuencia nuestro corazón puede verse afectado. La mayoría de las pérdidas auditivas son graduales e imperceptibles. Ni siquiera las notamos cuando dejamos de escuchar. No notamos, son muy graduales e imperceptibles, y sin darnos cuenta dejamos de percibir los sonidos más suaves y comunes. Por eso debemos estar atentos y alertas y controlar de cómo estamos escuchando y la calidad de audición que estamos teniendo. Hay enfermedades infecciosas, y vamos a ver algunas de las enfermedades en los oídos, en nuestros oídos físicos y también en nuestros oídos espirituales. Como dije, hay diferentes tipos de afecciones que pueden alterar el sentido de la audición. Hay enfermedades de tipo infecciosas, por ejemplo, la otitis externa y la otitis media. La otitis externa se manifiesta como un forúnculo en la oreja, o una infección generalizada en todo el conducto de la oreja. También, la otitis media es llamada la otitis del nadador. Se produce por una exposición permanente al agua y también por el uso de hisopos de algodón. Esta otitis es muy común en niños pequeños, y en un pequeño porcentaje en las personas adultas. Este tipo de infecciones produce la supuración de un líquido y mucosidad que dificulta la audición, ya que impide el paso del sonido. Esta otitis es muy importante que sea detectada a tiempo, sobre todo en niños pequeños, para no producir a largo plazo problemas cognitivos. Espiritualmente, también nuestro oído puede sufrir enfermedades infecciosas. Estas se desarrollan cuando hemos introducido en nuestros oídos objetos extraños. El hisopo de algodón es un objeto extraño, y si nosotros introducimos cualquier objeto extraño en nuestro oído, corremos el peligro de que nuestro oído se infecte. De la misma manera, la otitis espiritual se produce cuando introducimos objetos extraños a nuestra vida a través de nuestros oídos. Cuando hemos permitido que otras voces, y no la de Dios, otros consejos, y no los de Dios, otras órdenes, y no las de Dios, penetren nuestros oídos y los infecten, imposibilitando que la voz de Dios se escuche con claridad. Esta enfermedad infecciosa afectó a la primer familia. Lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 7. Dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto?
La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. La versión Nueva Traducción Viviente, bueno, ya lo vamos a leer, pero aquí vemos la conversación que tiene Eva con la serpiente. Eva dejó que una voz ajena a la voz de Dios entrara en su oído. Ella dejó que estas palabras extrañas, fuera lejos de Dios, penetraran sus oídos. Consejos ajenos a los de Dios, órdenes ajenas a las que Dios había dicho. Dejó que palabras extrañas atravesaran sus oídos. ¿Y cuál fue el resultado? Fue una infección llamada pecado, que penetró hasta lo más profundo de su corazón. Porque en el versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente, dice, la mujer quedó convencida. Miren el efecto que tuvieron estas palabras extrañas que Eva dejó atravesar en su oído y que llegaran a su corazón. Fue un trabajito de hormiga de Satanás, por parte de Satanás. Y quiero que en esta mañana quede bien claro esto también, que a Satanás, el enemigo de Dios y el enemigo nuestro, no le interesa cuánto tarde, cuánto tiempo tarde. A él le interesan los resultados. Él sabe el desastre que él puede ocasionar y que puede resultar cuando dejamos entrar palabras ajenas a las de Dios en nuestros oídos. Porque el diablo ya lo vio en el jardín del Edén. Él vio ya en lo que resultaba cuando dejamos entrar palabras extrañas a nuestros oídos. Él fue testigo de la caída del hombre y él sabe la manera de hacerlo. Sabe que con simples y sencillas conversaciones puede penetrar hasta nuestro corazón y apartarnos totalmente de él. Saben que algunos comentaristas y estudiosos y teólogos dicen y aseguran que no fue la primera conversación que Eva tuvo con Satanás, sino que ya habían conversaciones anteriores. ¿Y saben también por qué podemos deducirlo? Porque fíjense la pregunta que hace el diablo, y fue una pregunta decisiva, y cómo él pudo escuchar bien la respuesta de Eva y darse cuenta que era el momento para atacar a la mujer. Dice la palabra del Señor en el versículo que hemos leído que el diablo le hace una pregunta. Satanás, la serpiente, le hace una pregunta. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? Una simple pregunta, que fue lo que le sirvió al diablo para detectar que el engaño ya había llegado al corazón de la mujer. ¿Cuál fue la respuesta de la mujer? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis. La mujer ya estaba desvirtuando el mensaje que Dios le había dado. Su habla ya había sido contaminada. Sus palabras ya eran extrañas a las palabras de Dios. Entonces era el momento de lanzar
el dardo a la mujer, porque su corazón ya había sido contaminado. Por eso decimos y se dice que esto eran ya de conversaciones previas de Satanás con la mujer, que ya habían tenido sencillas, allí inocentes, simples conversaciones. Y cuando la mujer da esa respuesta a Satanás, a la serpiente, el diablo dijo, ya está, el engaño ya está en el corazón, porque ella dijo, ni le tocaréis, y Dios en ningún momento había dicho, ni le tocaréis. Su corazón ya estaba contaminado, el engaño ya estaba alojado en el corazón de la mujer. Faltaba que diera a luz nada más el pecado y que ella accionara. Entonces, él lanzó la propuesta mortal. Hacelo, desobedecer, mira qué rico este fruto. Y la mujer dio a luz el pecado, porque el engaño ya estaba afectando su corazón, porque ella ya había dejado entrar palabras extrañas a sus oídos que se alejaron en su corazón. La bacteria del engaño ya estaba en ella, ya estaba, solamente faltaba que dejara al descubierto la infección. Cuando hay una infección en nuestro cuerpo, tienen un proceso, digamos, donde hasta que se manifiesta en sí, se manifiestan los síntomas. Eso es lo que pasó en esta mujer, en Eva, la primer mujer. Ella ya había dejado que esos objetos extraños penetraran en su oído y que contaminaran su corazón. Y estaba allí la bacteria esperando hasta que supuró y dio a luz el pecado y se consumó el pecado. Por eso debemos tener cuidado con el engaño y las sutilezas del enemigo. La palabra del Señor dice en 2 Corintios 11:3, pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, y en eso también incluimos el sentido del oído, el sentido de la vista, sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vuestros sentidos. Fíjense cómo surgió en Eva. Primero escuchó, fue a su corazón, sus ojos vieron esos frutos agradables, codiciables y llevó a la acción. Ella tomó ese fruto y allí se consumó el pecado. Miren lo que dice la palabra del Señor en Romanos 7:11, en la versión Nueva Biblia Viva. Aquí habla Pablo, dice, porque el pecado me engañó, pues tomó el mandamiento de Dios y lo usó para matarme. El engaño nos lleva a la muerte. Y es aquí cuando nosotros nos damos cuenta que hemos sido engañados por el diablo y que hemos dado a la luz, se ha consumado, el pecado. Debemos correr al especialista para que nos limpie, para que Él pueda sanarnos. El pecado dado a luz, consumado, desvirtúa la voz de Dios. Desvirtúa la voz de Dios. Miren lo que dice Génesis, el capítulo 3 que hemos estado leyendo, el versículo 8 al 10. Luego oyeron la voz de Jehová Dios, después de haber desobedecido al Señor y haber comido del fruto que estaba prohibido. Dice, luego oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. El pecado nos separa de Dios, la desobediencia nos separa de Dios, nos hace que nos alejemos y que huyamos de la voz de Dios, porque el pecado desvirtúa la voz de Dios y hace que nosotros miremos a Dios como otra persona, desfigura prácticamente su persona.
todo lo que ellos conocían de Dios, todo lo que ellos sabían de Dios, había sido degenerado, pervertido por el pecado. Y ellos ahora le tenían miedo a Dios, temían y corrían y se escondían de Dios, de aquel Padre que les había dado todo, absolutamente todo lo que necesitaban. Miren cómo el pecado desfigura totalmente la figura de Dios, de ese Dios que nos ama y que ha entregado a su único Hijo para que nosotros podamos ser salvos. Y si tú en esta mañana estás escuchando esta palabra y te encuentras escondiéndote como Adán y Eva de la voz de Dios porque tienes miedo, porque la figura de Dios, la figura de Jesucristo ha sido desfigurada, degenerada, pervertida a causa del pecado. Yo te invito que en esta mañana tú puedas reconciliarte con Dios a través de Jesucristo y que puedas correr al especialista. Si tal vez has sido engañado por el pecado, has sido engañado por el engaño del pecado, por tus debilidades, por la predisposición que tiene nuestra carne, nuestro cuerpo a desobedecer a Dios, y has elegido pecar y has desobedecido al Señor, tú en esta mañana tienes una nueva oportunidad y tienes la posibilidad de correr al especialista en el pecado, que es el Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que es sobre Él cargó todos nuestros pecados, sobre Él cargó nuestra paz. Él murió por nuestra paz y para ser reconciliados con Dios. En esta mañana tú puedes correr al especialista y dejar que Él te limpie. Arrepentido, reconocer tus pecados delante del Señor y Él te recibe con los brazos abiertos. Haz un alto y reflexiona sobre esta palabra y corre al especialista. Pídele perdón al Señor. Tal vez le tienes miedo porque, como decía, el pecado desfigurado la voz de Dios, la figura, la persona de Dios. Pero ven a sus brazos, corre y el Señor va a perdonarte y va a sanarte y va a limpiarte de esta infección que es el pecado. Pero ¿qué pasa cuando no hacemos esto? Cuando no vamos al especialista, cuando no corremos a Jesús para que nos limpie, para que sane esta infección. ¿Y qué hacemos? Y dejamos que esta infección avance, nos automedicamos. ¿Qué pasa cuando no acudimos al especialista, cuando tenemos una infección en los oídos? El dolor avanza, la infección avanza. Y si nos automedicamos, empeoramos el caso. Muchas veces espiritualmente hacemos esto. No corremos al especialista, no reconocemos nuestro pecado y corremos a que el Señor sane esta infección, sino que ¿qué hacemos? Dejamos que la infección avance, el dolor avanza y nos automedicamos y buscamos nuestras propias soluciones y negamos la eficacia de Cristo en la cruz del Calvario y no corremos a Él por perdón. Cuando persistimos en el pecado y dejamos que este pecado siga su curso y que contamine todas las áreas de nuestra vida y que llegue a nuestro corazón. Y nosotros mismos nos automedicamos y ocasionamos un mayor daño en nosotros. Mire lo que dice 2 de Timoteo 4, 3 al 4. Es muy interesante esta versión porque utiliza una palabra que las otras traducciones no la usan. ¿Y qué es lo que sucede cuando dejamos que la infección avance? Mire lo que dice 2 de Timoteo 4, 3 al 4 en la Biblia del Jubileo. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo las orejas sarnosas. Se amontonarán maestros que les hablan conforme a sus concupiscencias. Lo que dice la Nueva Traducción Viviente, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Y en la versión Palabra de Dios para Todos, no querrá escuchar, dice, la verdadera enseñanza, que conduce a una vida recta
y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. Eso pasa cuando dejamos que la infección avance y no corremos al especialista en oídos, en pecados. Eso pasa cuando dejamos que la infección avance y nos automedicamos. Nuestras orejas se vuelven sarnosas. Se transforma en un rechazo total a Dios y a su palabra. Y sin darme cuenta, yo voy buscando maestros, personas que me enseñen lo que yo quiero oír y lo que mi corazón contaminado y ya infectado por el pecado quiere escuchar. Y caigo en un engaño constante. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 21 al 24. Ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos, se automedicaron, buscaron ellos sus propias explicaciones a sus conductas, no reconocieron sus conductas. Y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia, en los apetitos de sus corazones. Miren los resultados de no acudir al especialista y dejar que la infección del pecado avance. En otra traducción dice, porque Dios los ha dejado hacer lo que quieran. Cuando nos automedicamos y cuando empezamos a envanecernos en nuestros razonamientos y a hacernos sabios y a seguir los apetitos de nuestro corazón, Dios llega a un punto que nos deja hacer lo que queramos. ¿Y qué pasa allí? Damos por completo la espalda a Dios. Tengamos cuidado de dejar ingresar palabras extrañas en nuestros oídos, porque ellas, tarde o temprano, llegarán a nuestro corazón. Hay otra enfermedad, otra afección que afecta al oído y se llama tinnitus. Esta enfermedad es caracterizada por la percepción de rumores. Los rumores son ruidos apagados, suaves, monótonos y continuos. Siseo o tintineo en los oídos. Esta enfermedad produce molestias constantes según la gravedad. Cuando el tinnitus es severo, aparecen dificultades para realizar tareas cotidianas como trabajar, estudiar, para oír con normalidad e incluso para dormir. En el ámbito espiritual, también podemos vernos afectados por el tinnitus, por esta enfermedad. Nuestro oído espiritual puede que no esté del todo alineado con el Señor y no estemos percibiendo correctamente lo que el Espíritu Santo quiere hablar. Apocalipsis 2 y 3 nos muestra una serie de mensajes específicos destinados a las iglesias. Y en cada mensaje, a cada iglesia en particular, culmina con el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hoy nosotros podemos escuchar con claridad lo que el Espíritu dice a la iglesia. Puedo percibir hoy, sin rumores, sin tintineos, el mensaje de Dios para mi vida y para la vida de la iglesia. ¿Cuáles son esos tintineos, esos rumores, esos deseos que pueden hacer interferencia con el mensaje de Dios? El primer tintineo que puede afectar nuestra correcta audición al mensaje de Dios es nuestro corazón. Hebreos 3:10, como leíamos al principio, dice, por eso me disgusté contra aquella generación y dije, siempre andan vagando en su corazón.
Y en la versión traducción viviente dice, su corazón siempre se aleja de mí. El primer tintineo que podemos encontrar y puede afectar a la correcta audición de lo que Dios quiere decirme, del mensaje de Dios, es nuestro corazón. Él puede estar haciendo interferencia al mensaje del Espíritu Santo. La Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Está opuesto a lo que Dios quiere. Se opone a los mensajes de Dios. Es engañoso. El corazón caído, natural, humano, es perverso. Y este corazón natural no puede percibir el mensaje de Dios, no puede digerirlo. Un corazón natural no puede hacerlo. Un hombre que está siendo guiado por su corazón natural, que no pasa cada día por la cruz, que no se niega cada día a sí mismo y toma su cruz, no puede escuchar claramente al Señor, ni tampoco entender sus caminos. Si nuestro corazón cada día no pasa por Gólgota, no pasa por el Calvario, si cada día yo no renuncio a los deseos de mi corazón, entonces ese corazón nunca podrá escuchar bien, con claridad, la voz del Señor, ni entender sus caminos. Mire lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En la versión Nueva Biblia Viva dice, el que no tiene el Espíritu no puede aceptar lo que viene del Espíritu de Dios, pues le parece una locura. No lo puede entender porque hay que discernirlo con la ayuda del Espíritu. Y en la palabra de España dice, la persona mundana es incapaz de captar lo que procede del Espíritu de Dios. Lo considera absurdo y no alcanza a comprenderlo, porque solo a la luz del Espíritu pueden ser valoradas estas cosas. ¿No le ha pasado a usted estar conversando de cosas espirituales con personas y que para esas personas es como si le estuviera hablando de algo muy común, que no lo valoran? ¿No le ha pasado a usted? Bueno, la palabra de Dios dice que la persona mundana no puede captar, es incapaz de captar las cosas, lo que procede del Espíritu. Y eso es una pauta de alarma también cuando hablamos con alguien y la persona dice al final de este versículo, porque solo a la luz del Espíritu pueden ser valoradas estas cosas. Solo el espiritual valora lo espiritual. Y si no estamos valorando lo espiritual, es importante que hagamos un alto, reflexionemos y en esta mañana, con esta visita al especialista, podamos arrepentirnos y cambiar en nuestra conducta. Nuestro corazón natural no rendido al Señor nos lleva a no aceptar el mensaje del Espíritu Santo, a tomar como locura e innecesarias algunas enseñanzas. Nos lleva a no entender el mensaje del Espíritu Santo. Por eso tengamos cuidado con nuestro corazón, con nuestros deseos, con los apetitos de nuestro corazón, porque puede ser una interferencia para escuchar con claridad la voz del Señor. Nuestros preconceptos de la fe. En Hechos 10, 9 al 22, vemos una situación que vivió Pedro allí. En la traducción lenguaje actual dice, Pedro recibe un mensaje muy especial, un mensaje especial. Al día siguiente, mientras el soldado y los sirvientes se acercaban al puerto de Jope, Pedro subió a la azotea de la casa para orar. Era como el mediodía. De pronto sintió hambre y quiso comer algo. Mientras le preparaban la comida, Pedro tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo como un gran manto, colgado de las 4 puntas.
En el manto había toda clase de animales y hasta reptiles y aves. Pedro oyó la voz de Dios que le decía: Pedro, mata y come de estos animales. Pedro respondió: No, Señor, de ninguna manera. Los preconceptos de fe de Pedro. Nuestra ley no nos permite comer carne de esos animales y yo jamás he comido nada que esté prohibido. Dios le dijo: Pedro, si yo digo que puedes comer de estos animales, no digas tú que son malos. Esto ocurrió 3 veces. 3 veces le dijo Dios a Pedro lo mismo. Es decir, que él quería dejar marcado este concepto de fe en Pedro. Luego Dios retiró el manto y lo subió al cielo. Mientras tanto, Pedro se quedó admirado, pensando en el significado de esa visión. Él dejó que las palabras de Dios traspasaran sus oídos y él, con la ayuda del Espíritu Santo, porque Pedro ya había sido investido del poder del Espíritu Santo y en oración, él pudo allí procesar todo el mensaje de Dios. En eso, los hombres que Cornelio había enviado llegaron a la casa de Simón y preguntaron: ¿Es aquí donde vive un hombre llamado Pedro? Pedro seguía pensando en lo que había visto. Él siguió dejando que el Espíritu Santo pudiera obrar en su corazón y transformar. Pero el Espíritu del Señor le dijo: Mira, unos hombres te buscan, baja y vete con ellos. No te preocupes, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y le dijo a los hombres: Yo soy Pedro, ¿para qué me buscan? Ellos respondieron: Nos envía el capitán Cornelio, que es un hombre bueno y obedece a Dios. Todos los judíos lo respetan mucho y un ángel del Señor se le apareció y le dijo: Haz que Pedro venga a tu casa y escucha bien lo que va a decirte. Pedro allí estaba juzgando espiritualmente el mensaje del Señor. Él tenía un preconcepto: yo nunca he comido nada extraño, nada inmundo. Pero allí Dios le insiste: si yo lo digo, Pedro, si yo lo digo, Pedro, si yo lo digo, Pedro. Entonces él tuvo que juzgar espiritualmente a través de la luz del Espíritu Santo la palabra de Dios, el mensaje del Señor. Y Pedro estaba aprendiendo a vivir en sumisión a las órdenes del Señor. Porque qué mal que le había ido a Pedro obedeciendo a sus impulsos y a su corazón. Pedro se encontraba en el momento justo de poner en práctica lo que él había aprendido y estaba aprendiendo, que con la ayuda del Espíritu Santo fue posible. Para escuchar y entender bien el mensaje de Dios, Pedro tuvo que renunciar a sus preconceptos religiosos, el de hacer diferencia entre las personas en cuanto a la salvación. Pedro era de hacer diferencia entre las personas y él después lo dice en la carta. Dice que el amor tiene que ser y mostrarse sin acepción de personas. Y él es muy duro después con las personas que hacen acepción de personas. Él tuvo que ser moldeado en esos preconceptos religiosos que tenía, porque era un estorbo para escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Pedro tuvo que aceptar el mensaje de Dios tal como lo estaba recibiendo, sin añadirle ni quitarle nada. Si los tintineos personales de Pedro, él necesitaba para eso el Espíritu Santo en su vida. Hermano, si no somos llenos del Espíritu Santo constantemente, dice la palabra de Dios, Efesios 5:18, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y quien los controle. Mira, hermano, muchas veces no tomamos vino, no nos emborrachamos, pero estamos emborrachados de nuestros conceptos personales y religiosos que nos controlan.
La palabra del Señor nos dice: sean llenos constantemente del Espíritu Santo, no estar emocionados constantemente, no estar motivados constantemente, sino estar llenos del Espíritu Santo constantemente. ¿Y qué es ser llenos del Espíritu constantemente? ¿Es estar todo el tiempo con mis manos extendidas alabando al Señor? Sí, puede ser una reacción. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Esa es la verdadera llenura del Espíritu Santo, ser guiados, ser controlados por el Espíritu Santo, aunque mis preconceptos digan lo contrario. Solo a través del Espíritu Santo podemos escuchar el verdadero mensaje del Señor para este tiempo, para nuestra vida, para la vida de la iglesia, permitiendo que sea el Espíritu Santo quien nos llene y quien controle nuestro corazón y no nuestros tintineos personales de nuestras creencias. Otra afección que puede afectar a nuestra audición espiritual es el oído selectivo. Miren lo que dice Juan, capítulo 6, versículo 60, en la versión Dios habla hoy. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacer caso? En la palabra de España dice: al oír esto, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: esta enseñanza es inadmisible. ¿Quién puede aceptarla? En la otra versión, la traducción lenguaje actual dice: esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Y en la versión 1995 dice: al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Muchas veces tenemos un oído selectivo y eso interrumpe a que el mensaje de Dios fluya en su totalidad en nuestras vidas. Medimos los mensajes con balanza humana, teniendo en cuenta que si nos ofende o no nos ofende. Si un mensaje es bueno porque estimula, sin tener en cuenta ni siquiera nuestro estado y el estado de nuestro corazón ante Dios. Sin siquiera realizar un examen a nuestra persona. Porque muchas veces pensamos que Dios no puede recriminarnos absolutamente nada. La traducción, una de las traducciones dice: este mensaje es inadmisible. No lo podemos aceptar, no lo podemos tolerar. Tomamos los mensajes del Señor como inaceptables, inadmisibles, y simplemente los descartamos, los anulamos y los desechamos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con estar programados ya para desechar aquellos mensajes que tocan las fibras más íntimas de nuestro corazón. Muchas veces hacemos eso, vamos como en una computadora, eliminar, 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 y desechamos los mensajes de Dios para nuestra vida porque realmente están revelando el estado de mi corazón. Hermano, tengamos cuidado con el oído selectivo. Cuando Dios es insistente con un mensaje, cuando Dios, el especialista, es insistente con mensajes, es porque algo Él lo está hallando bien. El análisis que Él hizo de las iglesias reconoció lo bueno, pero también les habló de los errores, de las falencias de esos creyentes. Porque Dios está más interesado en nuestra santificación que en nuestra comodidad. Eso fue una frase de un predicador que llegó en esta semana. Dios está interesado en nuestra santificación más que en nuestra comodidad. Y el Señor, si nos reprocha algo, es para que nos vamos con Él, es para que entremos al cielo, porque allí ninguna cosa inmunda podrá ser aceptada. Entonces tengamos cuidado, hermanos, con tener un oído selectivo. Y por último, hay una enfermedad que también afecta al oído, que es la enfermedad de Meniere. Seguramente la conoce. Es una de las causas más comunes de la sordera y que puede estar acompañada de tinnitus. Generalmente una lleva a la otra o están juntas. Los síntomas son mareos severos, dolores y presión en el oído.
pérdida intermitente de la audición. Si es muy grave la enfermedad, pueden aparecer ataques repentinos que causen pérdida absoluta del equilibrio y caída al suelo. Sabemos que en el oído, en el interior del oído, hay huesos muy pequeñitos y que están relacionados al equilibrio del ser humano, mantener la postura equilibrada. Si estos huesitos se dañan, pueden afectar gravemente la estabilidad de una persona. Espiritualmente también podemos padecer Menier. Si no cuidamos nuestros oídos espirituales, nuestro equilibrio, nuestra firmeza espiritual puede ser perdida. Miren lo que dice Hebreos, lo hemos leído, Hebreos 3:10. Dice, por eso me disgusté contra aquella generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. La Reina Valera contemporánea dice, por eso me disgusté contra ellos y dije, su corazón siempre divaga, no han reconocido mis caminos. En la versión Nueva Biblia Viva dice, por eso me enojé con ellos y dije, su corazón siempre se extravía y no han reconocido mis caminos. El significado de divagar, vagar por todos lados. No hay un objetivo ni un rumbo determinado. Es sinónimo de desorden. La palabra de Dios nos dice aquí en una traducción, su corazón siempre se extravía. Seguir nuestro corazón, no renunciar a nuestros preconceptos religiosos y tener un oído selectivo para los mensajes del Señor pueden llevarnos a una pérdida total del rumbo en nuestra vida espiritual. La palabra del Señor nos dice que la fe nace por el oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Nuestra firmeza espiritual depende de nuestro oído también, de lo que oímos y de lo que dejamos atravesar en nuestros oídos. Como hemos leído en Isaías 6, del 9 al 10, dice, y dijo, anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. Este pueblo oía muy bien con sus oídos naturales, pero estaban sordos de sus oídos espirituales. Ellos habían persistido allí en esa conducta y en esa disposición a no escuchar el mensaje del Señor. ¿Cuál fue el resultado? Ellos tenían oídos, pero no escuchaban, ni entendían, ni veían. Su corazón estaba embotado, estaba endurecido. No veían y no entendían espiritualmente absolutamente nada por haber persistido en conductas pecaminosas. Tengamos cuidado con persistir en censuras a los mensajes del Señor, en seguir nuestro corazón y no disponerlo a escuchar su voz, en no renunciar a nuestro oído selectivo y continuar aferrado a nuestros conceptos religiosos antiguos, al vino viejo, porque eso puede desencadenar en un menier espiritual, en un desequilibrio de nuestra fe y hacer que nuestro corazón divague totalmente en nuestro caminar cristiano y eso llevarnos a un estado espiritual deplorable. ¿Quiénes pueden contraer estas enfermedades en el oído espiritual? Hebreos 3:16 nos dice, ¿y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? Hermanos, todos
podemos llegar aún a caer en los peligros de ser engañados y caer en un estado espiritual de esta índole, como hemos estudiado en esta mañana. Todos los que salieron de Egipto habían escuchado la voz de Dios, y todo el pueblo fue el que pereció en el desierto y no vio la tierra prometida. Ninguno de nosotros está inmune a ser engañados por nuestro corazón. ¿Cuáles son las recomendaciones del especialista para poder evitar llegar a estas enfermedades en nuestro oído espiritual? Miren lo que dice Hebreos 3, del 12 al 14, en la versión Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, estén alerta, presten atención. Es la primera recomendación de nuestro especialista. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure este hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Primera recomendación, estén alerta, vigilen, tengan cuidado, presten atención a esas pequeñas cosas que tal vez ya no oímos de la misma manera que antes. Luego dice, asegúrense de que ninguno de ustedes, es decir, esté pendiente del hermano, mire al hermano, fíjese, asegúrense de que ninguno en la congregación pueda caer y tener un corazón maligno e incrédulo que se los aleje de Dios. Tercero, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy. Mientras estemos en este tiempo de gracia que el Señor nos da, debemos advertirnos unos a otros con sus palabras para no ser engañados. Pablo decía, a mí no me molesta estar diciéndole siempre las mismas cosas y para ustedes es de provecho. Hermanos, como predicadores de la palabra del Señor, como enseñadores de la palabra del Señor, no nos vamos a cansar y quiere el Señor en su misericordia que no nos cansemos nunca de advertir sobre estos peligros que corremos espiritualmente. Y mientras dure ese hoy, tenemos la obligación como predicadores de advertir en el tiempo que nos encontramos. Y tenemos la obligación de ser atalayas, de anunciar a este mundo que Cristo viene y que hay que arrepentirse. Y de anunciar al pueblo de Dios, a la iglesia de Jesucristo, que debemos santificarnos y purificar nuestras vidas para poder irnos con Él y tener parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Y la última recomendación que este especialista da es que sigamos confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio. Si somos fieles hasta el fin, Él nos recomienda, sean fieles, sigan confiando con la misma firmeza que tenían cuando me conocieron. Continúen haciéndolo así para que podamos tener parte con Cristo, para que puedan tener parte conmigo. El Señor es fiel y pronto no podremos estar en los cielos. La palabra firmable habla de algo que no se deja dominar, hermano. Es esa una de las recomendaciones y la última que el Señor da en este versículo. Mantengámonos firmes, estables, inquebrantables, que nada nos pueda dominar, sino solamente el Espíritu del Señor para cumplir con su voluntad. En esta mañana visitemos al especialista, o mejor dicho, que el especialista nos visite a nosotros. Nosotros venimos ante sus pies y Él hace el análisis en nuestra vida. ¿Cómo está nuestro oído espiritual? ¿Cómo estamos escuchando la voz de Dios? ¿Hay infección
Tenemos una oreja sarnosa que está rogando que le rasquen constantemente, que le halaguen el oído. Somos selectivos con los mensajes, nuestro corazón está allí interviniendo, nuestros conceptos religiosos están interviniendo en la voz del Señor. Hemos perdido el equilibrio espiritual en nuestra vida, estamos desequilibrados espiritualmente, estamos divagando en nuestro corazón. ¿Cómo estamos hoy? Si estamos en ese estado de divague, es porque hemos descuidado nuestro oído espiritual y hemos dejado que el engaño atraviese nuestros oídos. Pero esta es una oportunidad que el Señor nos da para arrepentirnos y para venir al especialista y que Él pueda limpiar nuestros oídos. Oramos al Señor y usted puede orar en su hogar y aprovechar estos momentos para acercarnos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia tú nos adviertes una vez más. Porque en tu misericordia podemos acudir nuevamente al consultorio del especialista, Señor. Y podemos venir ante tu presencia, Jesús, para que tú examines nuestro oído. Señor, perdónanos, Jesús, si alguna de estas afecciones está afectando, alterando nuestra manera de oír tu mensaje, tus palabras, Señor. Tal vez es pecado, es una infección que está allí, hemos caído en el engaño del enemigo, hemos desobedecido tu palabra, Señor, y hoy estamos pagando las consecuencias, Señor, de nuestra desobediencia. Te pedimos perdón. Señor, limpia esa infección en nuestro oído, limpia esa infección en nuestro corazón, Jesús. Padre, si nuestro corazón está estorbando tus mensajes, a tu voz, a tus órdenes, Señor, que hoy nuestro corazón pueda ser rendido ante ti en la cruz de Gólgota, que hoy podamos negarnos a nosotros mismos, Señor, que hoy podamos renunciar a nuestro deseo, a nuestro yo, Señor. Jesús, si hay conceptos religiosos en nuestra vida, Jesús, si hay preconceptos religiosos, Señor, Jesús, que tú quieres eliminar de nosotros, que tú en esta mañana, Jesús, puedas obrar, puedas limpiarnos de ello y podamos escucharte con claridad, que tu Espíritu Santo pueda llenarnos y guiarnos, Señor. Ayúdanos a eliminar esa conducta de tener el oído selectivo, de aceptar algunos mensajes y de otros rechazarlos creyendo que no son para nosotros. Señor, de creernos muchas veces, Señor, que no podemos tener un reproche tuyo, Señor. Esa jactancia espiritual que tenemos, Señor, líbranos de ella, Jesús. Padre, que tú puedas obrar, Señor. Si hoy hay personas, Señor, aún si nosotros mismos estamos viviendo un desequilibrio espiritual, si estamos divagando en nuestro corazón, Jesús, si hay hermanos, hermanas, amigos, Señor, que están extraviados en su corazón, perdidos, desorientados, Señor, que tú hoy puedas obrar, Jesús, y que esas personas, esos hermanos puedan venir a tus pies, Señor, nuevamente para encontrar el rumbo en ti. En el nombre de Jesús, ayúdanos a tener la firmeza, Señor, que teníamos al principio. Ayúdanos a confiar en ti de la misma manera que lo hacíamos al principio, Señor, y continuar firmes, Señor. Que nuestra voluntad, Señor, pueda permanecer inquebrantable, Señor. Jesús, llena de ti, Jesús. Asumida, Jesús, ante ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, Cristo. Gracias, Señor, y que tú puedas obrar en nosotros. Seguir haciéndolo, Señor. Amén. 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 Queridos amigos y hermanos que nos han acompañado en esta mañana, que el Señor pueda seguir tratando a lo largo del día con nosotros, a lo largo de la semana. Y recuerden que aún estamos en ese hoy del que nos habla la Biblia. Hoy es el tiempo espiritual. Hoy es el tiempo que Dios nos da de misericordia para acercarnos a Él, y arreglar cuentas y estar preparados para su venida. Y mientras dure ese hoy, nos vamos a alentar y nos vamos a advertir y nos vamos a edificar. Y como dice la historia y la palabra del Señor, Maranata, Cristo viene. Ese es el saludo que tenían los cristianos en la antigüedad. Y así nos saludamos en este domingo. Le invitamos a que siga
compartiendo las publicaciones, que siga conectado por las noches. Hay transmisiones especiales para los pequeños, para que ellos también puedan ser edificados. El día jueves también el estudio de la palabra del Señor. Día sábado por la mañana también los pequeños tienen su espacio allí para también seguir creciendo en su conocimiento. Y también el domingo nos encontramos nuevamente. Seguramente ya es muy probable que comencemos con las reuniones presenciales. Así que nos veremos seguramente muy pronto. Que el Señor le bendiga y Maranata, Cristo viene. Hasta luego.